Nadie en aquel salón perfumado de rosas blancas y cera derretida imaginó que el peligro no estaba sentado entre los invitados, sino escondido en el lugar más íntimo del hombre que iba a casarse. En esta historia de ficción, una novia creyó escuchar un disparate cuando una anciana, medio perdida en la sombra de la entrada, le susurró al oído: «Antes de la boda, mire bajo el colchón de su prometido». Ella sonrió por educación. Pero la víspera del matrimonio, cuando por fin levantó aquel colchón, sintió que el aire se volvía de piedra y que toda su vida estaba a punto de partirse en dos. Antes de seguir, cuéntenos en los comentarios desde dónde nos acompaña y díganos algo con sinceridad. Si usted estuviera en su lugar, ¿haría caso a esa advertencia o la dejaría pasar? Y si le gustan las historias que remueven por dentro, regálenos su apoyo con un me gusta y una suscripción. El restaurante La Torre Antigua brillaba como si la noche hubiera decidido vestirse de fiesta. Las guirnaldas colgaban entre las vigas de madera, las velas derramaban una luz tibia sobre las copas, y en cada mesa los arreglos florales parecían anunciar que algo importante estaba por empezar. Valeria permanecía sentada junto al ventanal principal, con un vestido azul profundo que Adrián siempre decía que le hacía juego con el cielo antes de llover. Por momentos no escuchaba ni la música, ni las risas, ni los brindis. Solo sentía el peso ligero del anillo en su mano izquierda, ese pequeño destello que todavía le parecía irreal. Hacía apenas una hora, en ese mismo salón, Adrián se había arrodillado frente a todos, con una serenidad estudiada y una sonrisa que parecía limpia, y le había pedido matrimonio en medio de aplausos, bromas y lágrimas de emoción. Valeria había dicho que sí antes de terminar de pensar, como si la respuesta llevara 3 años esperándola en la garganta. Lo amaba. O, al menos, eso creía con la fe tranquila con la que una persona cree en el suelo que pisa. Camila, su mejor amiga, la abrazó por los hombros y apoyó la mejilla en su cabello. «Mírese», le dijo riéndose. «Está radiante, parece foco nuevo». Valeria soltó una risa baja, todavía aturdida por la felicidad. «No sé ni cómo explicarlo», confesó. «Siento que todo me quedó grande de golpe, como si esta noche no fuera mía». «Pues acostúmbrese», respondió Camila. 3 años esperando a que ese hombre se decidiera. Yo ya pensaba que se iba a quedar en eterno novio. Valeria la empujó con suavidad, divertida. Exagerada. En la mesa vecina estaban los padres de Adrián. Su padre, don Ernesto, hablaba poco y asentía con esa autoridad seca de quien está acostumbrado a que los demás midan sus palabras. Su madre, Teresa, sonreía con cuidado, como si la cortesía fuera una obligación y no un sentimiento. Valeria nunca había logrado una cercanía real con ella. No había habido una pelea abierta, ni una grosería clara, ni una escena que pudiera señalarse con el dedo. Solo una distancia fría, elegante y persistente. Una forma de mirarla que parecía decir: «No la elegí para mi hijo, pero aprenderé a tolerarla». En otra noche, ese detalle la habría inquietado. Pero no esa. Esa noche Valeria se repetía que lo importante era Adrián. Lo demás, con tiempo, se acomodaría. ¿Y el protagonista de la noche donde se metió?, preguntó uno de los invitados desde el otro extremo del salón. «Fue al auto», respondió Valeria. Dijo que había dejado un regalo.
Las mujeres de la mesa sonrieron con ese entusiasmo automático que despierta la palabra sorpresa. Valeria se puso de pie, acomodó la tela de su vestido y decidió salir un momento. Necesitaba aire. Dentro del restaurante flotaba una mezcla espesa de perfume, comida caliente, flores y champagne, y todo aquello, aunque hermoso, empezaba a marearla. Le dijo a Camila que volvería en un minuto, tomó su bolso y salió. La noche de octubre la recibió con una frescura húmeda. El estacionamiento estaba casi vacío y los faroles dejaban en el pavimento una luz amarilla, cansada. Valeria se cubrió los hombros con una chalina fina y vio a Adrián junto a su auto, de espaldas a la entrada. Hablaba por teléfono con voz baja, tensa, mirando hacia la calle. Estuvo a punto de llamarlo, pero prefirió esperar. No quería interrumpirlo por algo sin importancia. Entonces escuchó un roce cerca de la columna de la entrada. «Muchacha», dijo una voz áspera. Valeria se giró. A pocos pasos estaba una mujer mayor, envuelta en un pañuelo oscuro y un abrigo largo, gastado en los bordes. Tenía la piel surcada por arrugas hondas y unos ojos inquietos, demasiado vivos para un cuerpo tan frágil. Valeria la reconoció de inmediato. En el barrio todos hablaban de ella. Algunos la llamaban adivina, otros curandera, otros simplemente loca. Su nombre era Doña Elvira, y sobre ella corrían historias de esas que la gente cuenta en voz baja, medio en broma y medio en serio. «Buenas noches», murmuró Valeria, por simple reflejo. La anciana no respondió al saludo. Miró el anillo y luego sus ojos. «¿Usted es la novia?» «Sí, ¿por qué?» La mujer dio un paso más. Olía a hierbas secas y a lluvia vieja. «Escúcheme bien», dijo casi en un susurro. «Antes de la boda, mire bajo el colchón de su prometido. No se case sin hacer eso». Valeria parpadeó desconcertada. «¿Perdón?» «Bajo el colchón», repitió la anciana, clavándole la mirada. «Ahí va a entender todo, y ojalá lo entienda a tiempo». Un escalofrío corrió por la espalda de Valeria, aunque intentó conservar la compostura. «No sé de qué me está hablando». Pero doña Elvira ya se alejaba hacia la oscuridad entre las columnas, como si hubiera dicho lo único que tenía que decir. Un segundo después, Adrián se acercó con una bolsa pequeña en la mano. «¿Con quién hablaba?», preguntó. Valeria volvió la cabeza hacia el lugar donde había estado la mujer. Ya no había nadie, con nadie, bueno, con una señora. «Creo». Adrián frunció apenas el ceño, pero enseguida sonrió y alzó la bolsa. Le tenía una sorpresa. Sacó una caja de madera rojiza, pulida a mano, y dentro había una cadena delicada con un dije en forma de corazón. Valeria la miró con una emoción genuina. Ese gesto, ese cuidado, esa aparente ternura desarmaban cualquier incomodidad. «No tenía que hacer esto», dijo. «Por usted sí», respondió él, rodeándole la cintura. «Quiero verla feliz siempre». Ella apoyó la frente en su pecho y respiró el olor familiar de su colonia. En otro momento habría sentido paz. Esa vez, sin embargo, junto al consuelo se quedó clavada una espina. La voz de la anciana seguía viva en su oído, bajo el colchón de su prometido. Esa noche, de regreso en casa, la frase no dejó de perseguirla. Valeria vivía sola en un apartamento modesto,
heredado de su abuela, en un edificio antiguo de una zona tranquila de la ciudad. No era lujoso, pero tenía el tipo de calor que no se compra. Cortinas elegidas con paciencia, plantas rescatadas, una lámpara de pie junto al sofá, fotografías enmarcadas de personas que ya no estaban. Había levantado ese hogar con años de trabajo como recepcionista en una clínica dental. Cada mejora, cada mueble, cada ahorro le había costado tiempo, sacrificios y renuncias. No era solo un techo, era la prueba de que incluso sola había podido construir algo firme. Cuando Adrián la dejó en la puerta, la besó con suavidad y le dijo: 2 semanas y se acabó la espera. Después, usted y yo para siempre. Valeria sonrió por inercia. Lo vio irse, cerró la puerta y apoyó la espalda en ella durante unos segundos. La casa estaba en silencio. En otro tiempo, ese silencio la habría calmado. Esa noche la enfrentó. Se sirvió un vaso de agua, se soltó el cabello y se sentó en el sofá sin siquiera quitarse los aretes. Intentó decirse que todo era ridículo, que una mujer mayor le había soltado una frase extraña y su cabeza, cansada y sensibilizada por la boda, estaba convirtiendo eso en una amenaza. Tenía lógica. La gente, cuando está por tomar una decisión grande, empieza a ver señales en cualquier cosa. Un retraso parece un mal augurio. Una llamada sin contestar parece un secreto. Un silencio parece una trampa. Se acostó tarde. No durmió bien. Mientras giraba entre las sábanas, repasó su historia con Adrián como quien examina una tela buscando una rotura invisible. Se habían conocido 3 años antes, en una reunión de amigos. Él le había parecido seguro, atento, gentil sin caer en exageraciones. Trabajaba en una empresa constructora, hablaba con soltura, sabía escuchar. Tenía esa clase de presencia que tranquiliza a quienes se sienten un poco fuera de lugar. La había conquistado despacio, sin grandes locuras, con una constancia que parecía seria. Flores de vez en cuando. Cenas sencillas, mensajes a mitad del día. La sensación de que estaba ahí. Claro, había cosas que a veces no encajaban del todo. Ciertos silencios. Algunas ausencias largas justificadas por el trabajo. Esa costumbre de evitar preguntas concretas sobre dinero o planes a largo plazo. Pero Valeria, como muchas personas enamoradas, había convertido esas pequeñas incomodidades en detalles secundarios. Nadie es perfecto, se decía. Todo el mundo guarda algo para sí. Además, cuando uno quiere que una historia funcione, aprende a traducir las dudas en paciencia. También estaba el tema de la vivienda. Adrián alquilaba un departamento pequeño, siempre diciendo que pronto daría el paso para comprar algo suyo. Lo prometía con naturalidad, como quien ya tiene resuelto el futuro en la cabeza, aunque nunca terminaba de aterrizarlo. Cuando empezaron a hablar de la vida después del matrimonio, él propuso varias opciones: rentar algo más grande, mudarse a otra zona, buscar un crédito, pero al final, con un razonamiento práctico, aceptó que lo mejor era vivir en el apartamento de Valeria. Tenía más espacio y no exigía pagar renta. A ella le pareció lógico. Incluso generoso de parte de él, porque no puso resistencia. Ahora, de pronto, ese acuerdo tan razonable se le presentaba bajo otra luz. No era una sospecha clara todavía. Era apenas una sombra, pero las sombras, cuando se meten en la mente, deforman todo. Al día siguiente, pidió permiso en la clínica.
Dijo que no se sentía bien, y no era del todo mentira. Tenía la cabeza pesada y el cuerpo como si hubiera pasado la noche cargando algo invisible. Intentó entretenerse con tareas pequeñas, lavar ropa, ordenar cajones, revisar pendientes de la boda. No sirvió. Cada objeto parecía llevarla a la misma pregunta. En la tarde la llamó Camila. ¿Cómo amaneció la futura esposa? Cansada, respondió Valeria. Normal. Entre la emoción y la organización, una acaba destruida. Valeria dudó un momento, pero terminó preguntando. Cami, ¿usted cree en las señales? Su amiga guardó silencio 2 segundos. Depende. ¿De qué clase de señales? Es una tontería, olvídelo. No, ahora dígame. Valeria, sin contarle todo, mencionó a la anciana de la entrada y la frase absurda del colchón. Camila primero soltó una risa breve, luego cambió el tono. Mire, no sé si la señora está loca, si vio algo o si solo quiso llamar la atención. Pero si eso ya se le metió a la cabeza, lo peor que puede hacer es ignorarlo, porque después se va a casar y va a seguir pensando en eso cada vez que algo le huela raro. Me siento ridícula. Ridícula sería seguir adelante con una piedra en el zapato. Averigüe. Y ya. La palabra averigüe se le quedó resonando todo el día. El miércoles decidió hacerlo. Tenía una llave del departamento de Adrián. Él se la había dado un mes antes, sonriendo, con esa confianza cómoda que ahora resultaba casi ofensiva. Le dijo que era por cualquier emergencia, por si un día necesitaba algo, por si él se enfermaba o se le olvidaba algo importante. Valeria había guardado esa llave como un símbolo de cercanía. Esa tarde la sostuvo como si pesara demasiado. Lo llamó al mediodía. ¿Hoy también sale tarde?, preguntó fingiendo ligereza. Sí, respondió él. Los miércoles se me hace eterno, reunión y luego revisión de unos pendientes. ¿Por qué? Solo quería saber. ¿Está bien? Sí. Solo lo extrañaba. Él se rió con ternura. Yo también. La conversación terminó, pero la culpa siguió acompañándola. Iba a entrar en casa de un hombre que confiaba en ella. Iba a buscar algo que quizá no existía. Iba a exponerse a descubrir una verdad o a avergonzarse de su propia desconfianza. Ninguna de las dos opciones parecía fácil. Intentó ir ese mismo día, pero no pudo. Los nervios le ganaron. Se sintió débil, le subió la fiebre y terminó acostada desde temprano, odiándose por no tener el valor de resolverlo. A la mañana siguiente pensó que tal vez aquello era una señal para detenerse, para no ensuciar una relación por una ocurrencia ajena. Pero entonces, como si la vida quisiera impedirle olvidar, empezó a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. El jueves fueron juntos a recoger el traje de Adrián. Él se veía de buen humor, relajado, hasta encantador. Bromeó con la costurera, se miró al espejo, giró con suficiencia frente a Valeria. Diga la verdad, le dijo. ¿No parece actor de comercial? Ella sonrió apenas. Se disponían a salir cuando el teléfono de Adrián vibró sobre el mostrador. En la pantalla apareció un nombre femenino, Lucía. Valeria no dijo nada, pero alcanzó a verlo.
Adrián tomó el celular con rapidez y rechazó la llamada. «Es del trabajo», aclaró al notar su mirada. Luego le respondo. Valeria asintió. No discutió. Sin embargo, algo en el tono demasiado rápido, demasiado preparado, le dejó un sabor amargo. Después fueron a tomar café. Él habló de la luna de miel, de playas, de promociones, de lo mucho que merecían descansar. Ella lo observó mover la cucharita en la taza, hablar con entusiasmo, revisar a escondidas el teléfono, teclear mensajes cortos con los hombros un poco tensos. Era como ver la misma escena de siempre, pero con otro subtítulo. El viernes, durante la prueba del vestido de novia, Camila volvió a notarla ausente. «Usted está guapísima y tiene cara de velorio», le soltó con franqueza. Valeria se miró en el espejo. El vestido era hermoso. Blanco, con encaje en la parte superior y una falda amplia que flotaba al caminar. Hacía unas semanas lo había sentido como una promesa. Ese día le parecía un disfraz. «Cami», dijo de pronto, «si uno sospecha algo de la persona que ama, es mejor saberlo o quedarse quieta». Camila no respondió de inmediato. Dio un paso hacia ella, la miró de frente y dijo: «Siempre es mejor saber. La verdad duele una vez, la duda todos los días». Esas palabras terminaron de empujarla. Los siguientes días fueron una maquinaria agotadora de preparativos. Flores, menú, fotógrafo, invitados que confirmaban o cancelaban, llamadas de familiares, mensajes a cualquier hora. Adrián estuvo presente en todo, amable, eficiente, cariñoso. Pero Valeria ya no lograba verlo igual. Estudiaba cada gesto como si buscara una grieta en una pared recubierta de pintura reciente, una carcajada demasiado alta. Una explicación demasiado rápida, una caricia que llegaba justo cuando ella estaba más tensa. Todo le parecía posible, incluso lo peor. El martes por la tarde fueron al departamento de Adrián a dejar unas cajas con ropa y accesorios para la boda. Valeria había estado allí muchas veces, pero esa tarde lo observó con ojos extraños. El lugar le pareció más frío que antes, más funcional que vivido. Había papeles sobre la mesa que él recogió enseguida y guardó en un cajón sin darle tiempo de verlos. En la cocina, mientras ella servía té, él se acercó por detrás y la abrazó. «Cuando nos casemos, ya no tendrá que irse nunca», murmuró. Valeria se giró y lo miró a los ojos. «¿De verdad me ama?» Adrián sonrió sorprendido. ¿Y esa pregunta? Solo quería oírlo. «Claro que la amo. Usted es mi vida». La respuesta era perfecta. Demasiado perfecta. Y eso fue, precisamente, lo que más ruido le hizo. Al despedirse, Valeria dijo que al día siguiente estaría ocupada con una amiga y que no podrían verse. Fue mentira, pero ya no podía echarse atrás. La mañana del miércoles amaneció gris, como si la ciudad entera hubiera dormido mal. Valeria no fue a trabajar, apenas pudo desayunar. Se duchó, eligió ropa sencilla, guardó la llave en el bolso y salió de casa con la sensación de estar caminando hacia una versión desconocida de sí misma. El viaje en metro le pareció larguísimo. En el vagón miraba su reflejo tenue en la ventana y pensaba que nadie alrededor podía adivinar lo que estaba a punto de hacer. Una mujer leía el teléfono. Un hombre cabeceaba de sueño.
Una pareja discutía en voz baja sobre una cuenta por pagar. El mundo seguía funcionando con normalidad, y quizá por eso su angustia resultaba todavía más absurda. Lo devastador siempre ocurre mientras todo lo demás parece intacto. Cuando llegó al edificio de Adrián, el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza incómoda. Subió al 5º piso, sacó la llave y la sostuvo un instante antes de meterla en la cerradura. Si no encontraba nada, tendría que enfrentar su propia vergüenza. Si encontraba algo, tendría que despedirse de una vida entera. La puerta se abrió con un chasquido leve. Entró. El departamento estaba en silencio. El zumbido del refrigerador llegaba desde la cocina. En algún lugar caía una gota intermitente. Valeria cerró la puerta con cuidado y, por una razón que ni ella entendió, se quitó los zapatos antes de avanzar por el pasillo. Tal vez quería hacer menos ruido. Tal vez quería disminuir, aunque fuera un poco, la sensación de estar traicionando algo. Todo estaba en su sitio. La camisa sobre la silla, la laptop cerrada, el control remoto junto al sofá. La taza del desayuno en el fregadero, las pequeñas huellas de una vida normal. O de una normalidad bien actuada. Se quedó quieta en el centro de la sala, abrazándose a sí misma. Respiró hondo. Luego caminó hasta la habitación. Era pequeña. Una cama contra la pared, una mesa de noche, un closet, las cortinas medio cerradas. Encendió la luz y la escena se volvió brutalmente común. La colcha arrugada, la almohada caída, una prenda doblada al pie del colchón. Costaba creer que el abismo pudiera esconderse ahí. Se sentó en el borde de la cama y notó que las manos le temblaban. Ya llegó hasta aquí, se dijo en silencio. No se vaya sin saber. Metió los dedos bajo el borde del colchón y lo levantó. Pesaba más de lo que había imaginado. Tuvo que hacer fuerza con ambos brazos. Debajo, sobre la base de madera, había una carpeta color arena, sujeta con una banda elástica. Valeria se quedó inmóvil. No fue un segundo, ni dos. Fueron varios. El tiempo exacto en el que una sospecha deja de ser miedo y se convierte en materia. Soltó el colchón con cuidado, se arrodilló y sacó la carpeta. Era gruesa, pesada. Demasiado ordenada para ser casualidad. Se sentó en el piso, la abrió. El primer documento tenía encabezado legal, firmas impresas, sellos y una redacción fría que parecía escrita por alguien incapaz de imaginar el daño humano que cabía en una página. Era un acuerdo prenupcial. Valeria leyó una vez sin entender, otra vez sintiendo el mareo subirle desde el estómago y una tercera vez con una claridad que le dio náuseas. En caso de disolución del matrimonio, el inmueble propiedad de la parte B, Valeria, pasaría a la plena titularidad de la parte A, Adrián, su apartamento. El apartamento que le había dejado su abuela. El único lugar que en verdad sentía suyo. Siguió leyendo. También aparecían sus ahorros, esos años de trabajo guardados peso a peso, como bienes que quedarían fuera de su alcance y bajo control de él. Había cláusulas redactadas de forma ambigua, pero claramente pensadas para dejarla en desventaja, sin derecho real de reclamo. Incluso había una fecha prevista para la firma, pocos días después de la boda. Valeria empezó a respirar por la boca. Tuvo que apoyar una mano en el suelo para no perder el equilibrio.
Buscó una explicación, un borrador, un disparate sin valor. Algo que aliviara el golpe. No lo encontró. Debajo del acuerdo había otra hoja. No era legal. Era peor. Se titulaba con una frialdad aterradora, Plan de acción. Valeria leyó cada punto y sintió que algo dentro de ella se iba apagando. Primero, boda. Luego, firma del acuerdo con la excusa de protegerse de conflictos familiares. Después, convivencia de unos meses. Más adelante, desgaste emocional, discusiones, ambiente insoportable. Finalmente, separación favorable y acceso a los bienes. Y al final de la hoja, una frase corta que parecía escrita sin vergüenza. Luego empezar de verdad con Lucía. Lucía, el nombre del teléfono. Las piezas empezaron a encajar con una crueldad casi perfecta. Debajo había fotografías impresas. En la primera se veía a una mujer de unos 30 años, rubia, de corte moderno, labios pintados con seguridad y mirada firme. En la segunda, esa misma mujer aparecía abrazada a Adrián junto al mar. En otra estaban sentados en un restaurante, sonriendo como dos personas que no esconden nada. En una más, salían medio dormidos, con ropa casual, demasiado cerca para dejar espacio a dudas. Valeria sintió una punzada seca en el pecho. No era el dolor limpio de los celos. Era algo más humillante. La certeza de haber vivido dentro de una mentira diseñada con paciencia, y todavía faltaba lo peor. Había impresiones de conversaciones, mensajes entre Adrián y Lucía, no muchos, pero suficientes. Valeria leyó palabras que nunca iba a olvidar. Él hablaba de ella como si hablara de un trámite. Decía que Valeria confiaba demasiado, que el acuerdo se lo presentaría como una formalidad, que el apartamento resolvería gran parte de sus problemas, que con ese dinero podrían empezar su verdadera vida, que ya había visto opciones de vivienda para después, que solo había que aguantar un poco más. No había pasión en esos mensajes, había cálculo. Y eso, extrañamente, dolía más, porque una infidelidad puede nacer de la debilidad, del ego, del deseo mal gestionado, de la torpeza humana, pero convertir a otra persona en un proyecto de despojo exige una frialdad más profunda. Una manera torcida de mirar el amor como oportunidad y no como vínculo. Valeria dejó caer los papeles sobre sus piernas y se quedó mirando un punto fijo de la pared. El cuarto parecía haberse inclinado. Durante varios segundos no lloró, no gritó, no pensó. Solo sintió ese vacío blanco que aparece cuando el golpe todavía no encuentra palabras. Entonces imaginó el futuro que casi había aceptado. La boda, el vestido, los brindis, las fotos, el beso frente a todos. Luego, unos días de aparente calma. Después, Adrián proponiendo la firma con voz razonable, casi ofendida de que pudiera desconfiar. Es solo para protegernos, es lo más sano. Mis padres son complicados. No quiero problemas. Y ella, creyendo estar construyendo una vida compartida, estampando su firma sin leer del todo. Porque así funciona la confianza cuando se entrega a la persona equivocada. No pide pruebas, solo quiere descanso. Después llegarían las tensiones provocadas, la distancia, el desgaste, la convivencia convertida en campo minado.
y un día ella misma habría pedido terminar, sin sospechar que todo había sido empujado hacia ese punto. Habría perdido el hogar, el dinero, la dignidad, y quizá durante mucho tiempo también la fe en su propia inteligencia. Pensar eso fue lo que finalmente la sacó del congelamiento. Sacó el teléfono, fotografió cada página del acuerdo, cada hoja del plan, cada imagen, cada conversación, cada dato. Lo hizo rápido, con la eficiencia desesperada de quien ya no se permite derrumbarse todavía. Cuando terminó, acomodó todo exactamente como estaba. Cerró la carpeta, la regresó bajo el colchón, alisó la colcha. Apagó la luz, caminó hacia la puerta, salió del departamento siendo otra persona. En la calle, el aire le golpeó la cara con una frescura que no la calmó. Se sentó en una banca cercana y volvió a abrir las fotos en el teléfono. Ahí estaban. La prueba de que su intuición había llegado tarde, pero no demasiado tarde. La prueba de que había amado a un hombre que nunca estuvo enamorado de ella, sino de lo que podía sacarle. Vio entrar un mensaje de Adrián. ¿Cómo va su día, amor? Valeria apretó la mandíbula. No respondió. En el trayecto de vuelta a casa, observó a una pareja joven riéndose frente a la puerta del vagón. El muchacho le acomodó el cabello a la chica con una delicadeza casi dolorosa de mirar. Valeria sintió algo feo, fugaz, no exactamente envidia, más bien la sospecha amarga de que cualquier gesto tierno podía ser una puesta en escena. Y de inmediato se asustó de sí misma. No quería convertirse en eso. No quería que la mentira de un hombre le contaminara toda la mirada. Llegó a casa al final de la tarde, dejó el bolso en una silla y se sentó en el sofá sin prender la luz. El departamento se fue llenando de sombras despacio, y en ese oscurecerse también fue cambiando lo que llevaba adentro. El vacío empezó a calentarse, luego ardió. Luego tomó forma, rabia. No una rabia escandalosa, sino nítida, la clase de rabia que organiza. Encendió la laptop. Buscó el contrato del salón, los correos del fotógrafo, de la florista, del maestro de ceremonia. Empezó a escribir mensajes breves y firmes. Cancelación, suspensión del evento, solicitud de devolución de adelantos cuando correspondiera. Nada de explicaciones largas, nada de lágrimas. No le debía a nadie un relato. Cada correo enviado fue cerrando una puerta. Cuando terminó, el teléfono volvió a sonar. Adrián, esta vez contestó. ¿Dónde está?, preguntó él de inmediato. Llevo rato llamándola. En casa. ¿Está bien? Me asusté. Valeria escuchó la preocupación en su voz y sintió repulsión. Qué facilidad tenía para interpretar el papel correcto. La boda se cancela, dijo. Hubo un silencio tan largo que casi pareció una falla de señal. ¿Qué? La cancelé. Ya avisé al salón, al fotógrafo y a los demás. Valeria, ¿de qué está hablando? No nos vamos a casar. Se volvió loca. ¿Qué pasó? Ella cerró los ojos y apretó el borde del sofá. Pasó que supe la verdad sobre usted, sobre Lucía, sobre sus planes. Él tardó un momento en responder, y en esa pausa ella sintió, por primera vez, que ya no le pertenecía.
ni a sus palabras, ni a su capacidad para confundirla. «No sé qué cree que sabe», dijo él al fin, con voz medida. «No me mienta más». «Tengo todo». Otra pausa, más pesada. «¿Podemos hablar?» «No». «Valeria, escúcheme. Hay cosas que usted está malinterpretando». ¿El acuerdo también? ¿Las fotos también? ¿Los mensajes también? Lo oyó exhalar. Déjeme explicarle. Ya explicó suficiente en sus conversaciones. Eso no es lo que parece. Ella soltó una risa seca. Hay frases que nacieron para insultar la inteligencia de quien las escucha. Esa es una. «Voy para allá», dijo él de pronto. «No venga». «Tenemos que hablar esto viéndonos a la cara». «No venga», repitió más firme. «No quiero volver a verlo». Colgó antes de que él alcanzara a seguir. Durante unos minutos caminó de un lado a otro sin rumbo, como si el cuerpo necesitara moverse porque el corazón ya no sabía cómo sostenerse. Después lloró. Lloró con la cara hundida entre las manos, con una angustia atrasada, feroz, humillante y liberadora a la vez. Lloró por la mujer engañada, por la mujer que casi firma su ruina, por la ingenuidad herida, por los 3 años entregados a alguien que medía el cariño en ganancias. Y lloró también por algo más difícil de nombrar, la vergüenza de no haberse dado cuenta antes. A las 8 de la noche sonó el timbre. Ella supo que era Adrián. Sonó una vez, luego otra, después golpes secos en la puerta. «Valeria, abra, tenemos que hablar». Ella se quedó inmóvil en medio de la sala. «Sé que está ahí». Los golpes se hicieron más insistentes. Una vecina abrió la puerta de enfrente y preguntó, molesta, qué ocurría. Adrián bajó un poco la voz, pero no la desesperación. «Por favor, dígale que abra». La mujer respondió que no pensaba meterse y volvió a encerrarse. Valeria se acercó a la mirilla. Él estaba despeinado, sin chaqueta, con el rostro rojo y los ojos descompuestos. No parecía un hombre dolido, parecía un hombre acorralado. «Haga el favor de irse», dijo ella a través de la puerta. «Valeria, escúcheme, eso de los papeles no era definitivo». Era una posibilidad, ni siquiera pensaba usarlo. La sola idea ya dice todo. Luciano es nadie. Para no ser nadie, aparece bastante en su vida. «Yo la amo a usted». Valeria apoyó la frente en la madera y sintió de golpe que esa frase había muerto para siempre. «No», respondió en voz baja, pero firme. «Usted ama lo que quería quitarme». «Está exagerando». «Y usted se equivoca si cree que todavía puede moverme con palabras». Hubo un silencio, luego Adrián cambió el tono. Se volvió más áspero. «Entonces abra y devolvamos esto como adultos. Si no se va ahora, llamo a la policía». Él soltó una risa nerviosa. «¿La policía?» «¿Por qué? ¿Por querer hablar con mi prometida?» «Ya no soy su prometida».
La frase cayó entre ambos como una puerta que por fin cerraba bien. Él se quedó unos segundos más. Después murmuró algo que ella no alcanzó a entender. Se escucharon pasos hacia las escaleras. Un golpe metálico. Probablemente había dejado la llave en el buzón. Luego el portazo del edificio. Valeria no se movió de inmediato. Esperó, inmóvil, hasta estar segura de que se había ido. Después se dejó caer al piso, con la espalda contra la pared. Esta vez no lloró con descontrol. Lloró quedo, como si el cuerpo estuviera vaciando lo último. Esa noche bloqueó su número. Luego lo borró de las redes, de las fotos destacadas, de los chats fijados, de los planes. No podía borrarlo del pasado, pero sí del espacio que aún pretendía ocupar en su presente. A la mañana siguiente fue a trabajar. La noticia ya había corrido por la clínica. En lugares pequeños, los rumores avanzan más rápido que el café recién hecho. Apenas entró, notó miradas curiosas, cuchicheos que se interrumpían al verla. Una de las recepcionistas más jóvenes, Nadia, se le acercó con cautela. ¿Es cierto que canceló la boda? Sí, respondió Valeria sin detenerse. Lo siento mucho. Valeria agradeció con un gesto y siguió caminando. No tenía energía para inventar una versión cómoda. Tampoco tenía ganas de convertir su dolor en entretenimiento ajeno. Pasó la mañana respondiendo llamadas, agendando citas, recibiendo pacientes, repitiendo frases profesionales con la voz en automático. En eso hay algo extraño del sufrimiento adulto. El corazón puede estar roto y aún así uno sigue diciendo, buenos días, espere un momento, con gusto le ayudo. A la hora del almuerzo salió a sentarse en la banca de la entrada. Cerró los ojos y dejó que el sol tibio le tocara el rostro. Pensó, por primera vez desde la noche anterior, en doña Elvira. La recordó como una aparición incómoda. La mujer que había puesto una grieta en la ilusión, sí, pero también la que la había salvado de firmar su propia desgracia. Muchacha. Valeria abrió los ojos sobresaltada. Era ella. Mismo pañuelo oscuro, mismo abrigo, mismos ojos atentos. Valeria se puso de pie de inmediato. Quería darle las gracias, dijo, y la voz se le quebró un poco. Encontré lo que me dijo. La anciana la observó con una mezcla de severidad y ternura. Entonces llegó a tiempo. Sí, si no fuera por usted, Valeria tragó saliva. No sé qué habría pasado. Doña Elvira asintió, como si no necesitara detalles. ¿Cómo lo supo? Se atrevió a preguntar Valeria. Lo del colchón, digo. La mujer soltó una pequeña sonrisa, casi pícara. No lo adiviné. Valeria la miró desconcertada. Meses atrás vi a ese hombre con otra mujer. Los vi en una cafetería del centro, demasiado cariñosos para ser compañeros de trabajo. Después, días más tarde, la vi a usted enseñándole una foto de él a una amiga, allá en una fila del banco. Reconocí su cara. Y pensé, ese hombre no viene limpio. Valeria abrió los ojos con sorpresa. Entonces no hay magia, hija. Hay ojos. Y cabeza. Un hombre que engaña así, a escondidas y con tanta tranquilidad, rara vez se queda en una sola deshonestidad. Me imaginé que si escondía algo importante, no iba a dejarlo a la vista.
Los hombres como él guardan lo que los delata cerca de donde duermen, porque creen que ese territorio es intocable. Valeria la escuchó en silencio. De pronto, después de tanto horror, aquello resultó casi absurdo. Tanto misterio, tantas habladurías, y detrás no había una profecía sobrenatural, sino algo más sencillo y quizá más poderoso. Atención. Doña Elvira le tocó el brazo. La gente cree que ver de verdad es un don raro. No, lo raro es que casi nadie quiere ver. Por eso terminan confundiendo las señales con casualidades y la incomodidad con mala imaginación. Valeria, por primera vez en días, sonrió de verdad. Usted me salvó. Nadie salva a nadie sola, respondió la anciana. Usted se salvó porque se animó a mirar. Esas palabras la acompañaron mucho tiempo. Los días siguientes fueron duros, pero limpios. Camila la abrazó sin juzgarla cuando por fin le contó todo. Se indignó, maldijo a Adrián, lloró con ella y luego le hizo compañía en silencio, que a veces vale más que cualquier consejo. Don Ernesto y Teresa no la buscaron, tampoco hizo falta. Su silencio confirmó lo que Valeria sospechó después. Quizá no sabían el detalle del plan, pero al menos intuían que su hijo no era el hombre intachable que fingía ser. Adrián intentó escribirle desde otro número. Primero negó. Luego se victimizó. Después pidió una oportunidad para explicarse. Finalmente, cuando vio que no tenía acceso a ella, guardó silencio. Y ese silencio, curiosamente, le devolvió a Valeria una parte de la paz. Un par de semanas más tarde, lo vio en un centro comercial. Iba con Lucía. No estaban abrazados ni sonrientes como en las fotos. Caminaban rápido. Lucía hablaba con el ceño fruncido. Adrián gesticulaba, justificándose, como alguien que intenta recomponer un castillo de humo bajo la lluvia. Cuando la vio, se quedó inmóvil. En su mirada pasó algo difícil de leer. Vergüenza, enojo, derrota. Valeria no se detuvo. Siguió caminando. No necesitaba revancha. La verdad ya había hecho lo suyo. Con el tiempo, la vida empezó a recuperar su tamaño normal. La cancelación de la boda dejó de ser noticia. Los vecinos encontraron otro tema. La clínica volvió a preocuparse por pacientes, horarios y facturas. Valeria también volvió a su rutina, aunque no era la misma. Algo en ella se había endurecido y afinado al mismo tiempo. Ya no confiaba con tanta facilidad, pero tampoco estaba rota. Más bien había despertado. El invierno llegó temprano. Las calles se llenaron de luces, vitrinas navideñas y gente cargando bolsas con ansiedad festiva. En diciembre se incorporó a la clínica un nuevo odontólogo, Mateo, joven pero sereno, de voz tranquila y gafas rectangulares que le daban un aire más estudioso que presumido. No intentó impresionarla, no coqueteó desde el primer día. No hizo preguntas incómodas. Eso, para Valeria, fue un descanso. La primera vez que hablaron de verdad fue durante un almuerzo improvisado en la pequeña sala del personal. Él estaba buscando una cuchara limpia y no encontraba ninguna. Ella le señaló el cajón correcto. Él le agradeció y terminaron conversando más de media hora sobre libros, mudanzas, ciudades en las que uno vive sin echar raíces y esa extraña costumbre de la gente de fingir que todo va bien, aunque no lo esté. Mateo hablaba sin apuro, sin ese brillo calculado de quien quiere caer bien.
escuchaba con atención real. Cuando no estaba de acuerdo, lo decía sin teatralidad. Cuando algo le causaba gracia, se reía completo, no solo con la boca. Eso llamó la atención de Valeria más de lo que quiso admitir. Una tarde, al salir de la clínica, él le preguntó si le gustaría tomar un café. No hubo frases ensayadas ni tono seductor. Solo una invitación simple. Valeria dudó, pero aceptó. Se sentaron en un café pequeño cerca de la clínica, con ventanas empañadas por el frío y mesas demasiado juntas. Hablaron de películas, de la infancia, de padres estrictos, de los trabajos que cansan más por dentro que por fuera. Valeria se sorprendió riéndose. No de compromiso, riéndose en serio. Hacía mucho que no le pasaba con un hombre. Mateo no intentó tocarle la mano, no buscó adelantarse. Cuando se despidieron, solo dijo: «Me cayó muy bien, ojalá repitamos». Repitieron 1, 2, 3 veces. Y en cada encuentro, Valeria sintió algo nuevo. No mariposas ni vértigo, sino alivio. La tranquilidad de no sentirse observada como una oportunidad. De no tener que traducir silencios sospechosos. De no estar comparando cada gesto con una versión idealizada de algo. Mateo no parecía perfecto. Y justamente por eso resultaba más creíble. Aún así, ella iba despacio. Había aprendido que el amor no se arruina solo por la maldad del otro, sino también por la prisa de uno. Una noche, cuando caminaban por un parque iluminado con adornos de fin de año, Mateo se detuvo. «No quiero incomodarla», dijo, «pero siento que entre nosotros hay algo bueno, y me gustaría cuidarlo bien, si usted también quiere». Valeria lo miró. El aire estaba frío y alrededor la gente hablaba bajo las luces, compraba café, tomaba fotos. Todo parecía sencillo. Eso la conmovió más de lo esperado. «Tengo que contarle algo primero», dijo, y ahí, junto a un banco de madera húmeda y un árbol cargado de luces amarillas, le contó la historia. No con todos los detalles, pero sí con la verdad esencial. Le habló de la boda cancelada, de la carpeta bajo el colchón, de la traición metódica, de la anciana que la alertó, del miedo que le quedó después a no reconocer otra mentira disfrazada de ternura. Mateo no la interrumpió. Cuando terminó, él solo dijo: «Lo que le hicieron fue cruel, pero usted no tiene nada de ingenua por haber amado». El engaño habla de quien engaña, no del valor de quien confía. Valeria sintió un nudo en la garganta. «Me cuesta volver a creer», admitió. «No le estoy pidiendo que crea de inmediato», respondió él. «Solo que me permita demostrarle quién soy con el tiempo». A veces una persona empieza a sanar no cuando escucha promesas grandes, sino cuando alguien renuncia a exigirle rapidez. Así fue con Mateo. No hubo un romance estridente, hubo paciencia, conversaciones largas. Desayunos un sábado, una visita al mercado, una sopa llevada a casa cuando ella se resfrió. Un mensaje corto deseándole buen día sin invadirla. Una presencia constante que no empujaba ni presionaba. Poco a poco, Valeria dejó de esperar una traición detrás de cada gesto. No porque olvidara lo ocurrido, sino porque entendió que vivir con el corazón en estado de alarma también era una forma de regalarle demasiado poder al pasado. Una tarde de lluvia, mientras acomodaba unos papeles en su sala,
encontró en una caja la cadena con el dije de corazón que Adrián le había regalado la noche del compromiso. La sostuvo unos segundos y luego la dejó de nuevo. Ya no le producía rabia, solo le parecía el recuerdo de una obra de teatro terminada. Un accesorio de una mentira que ya no tenía escenario. El tiempo, cuando no se obliga, coloca cada cosa en su lugar. 6 meses después, Mateo le propuso matrimonio. No lo hizo en un restaurante lleno ni frente a una multitud. Estaban en la cocina, preparando la cena. La radio sonaba bajito. Había cebolla picada sobre la tabla y una olla a medio hervir. Él se secó las manos, sacó una caja pequeña del bolsillo y con una calma casi doméstica le dijo que quería compartir la vida con ella. No la idea de una vida, no una promesa de escaparate, sino la vida real, las cuentas, los domingos, los cansancios, las alegrías pequeñas, las enfermedades, los chistes repetidos, las estaciones. Valeria lo miró un instante largo. No pensó en el vestido. Ni en las fotos, ni en el salón, pensó en la paz. Y dijo que sí, la boda fue pequeña. Solo familia cercana y algunos amigos. Nada de excesos, nada de escenarios montados para impresionar a gente que después vuelve a su casa sin cargar lo que uno carga. Hubo comida sencilla, música discreta y la clase de alegría que no necesita alardes porque nace de algo firme. Valeria no quiso repetir exactamente el vestido antiguo, pero sí rescató parte de la tela y el encaje para transformarlo. Le gustó la idea de no dejar que un recuerdo amargo dictara el destino de algo bello. A veces también sanar consiste en tomar lo que casi se arruina y darle otra forma. Durante la ceremonia, cuando salía al pequeño jardín del lugar tomada de la mano de Mateo, alcanzó a ver al fondo a una mujer mayor con pañuelo oscuro. Estaba junto a una bugambilia observando en silencio, con una expresión serena. Doña Elvira, no habían hablado en semanas. Sin embargo, ahí estaba. Valeria le sonrió desde lejos. La anciana inclinó la cabeza, como si dijera que no hacía falta acercarse. Algunas personas entran en la vida de uno solo para cumplir una frase decisiva. Después se retiran sin pedir agradecimientos largos, sin reclamar un sitio principal en la memoria, aunque lo merezcan. Más tarde, ya en la celebración, Camila se acercó con los ojos brillantes y le dijo al oído: Ahora sí se le ve el alma en paz. Valeria miró a Mateo conversando con unos amigos, riéndose con la naturalidad de siempre, sin estar pendiente de quién lo admiraba ni de qué imagen proyectaba, y supo que su amiga tenía razón. No era una felicidad ruidosa. Era mejor, era una felicidad que no necesitaba defenderse. Pasaron los meses, y a veces, de manera inesperada, Valeria recordaba aquella noche en la torre antigua. Las rosas, las velas, el estacionamiento húmedo, la voz de la anciana, y siempre pensaba lo mismo. El destino, cuando quiere cuidarnos, no siempre manda milagros. A veces manda incomodidad, a veces manda una duda insistente, a veces pone en el camino a alguien que no trae respuestas mágicas, sino el valor de nombrar lo que nosotros preferimos no mirar. Hay verdades que se esconden bajo un colchón, no literalmente, aunque a veces también. Verdades pequeñas o enormes que descansan justo debajo de la apariencia de una vida perfecta. Lo difícil no es que existan,
Lo difícil es reunir la valentía para levantarlas. Valeria entendió que confiar no significa cerrar los ojos, que amar no obliga a renunciar al juicio, que una persona decente no le pide a otra que se vuelva ciega para demostrar cariño. Y también entendió algo más hondo. Descubrir una traición a tiempo no destruye una vida, la rescata, aunque al principio duela como si la estuviera rompiendo. Porque la mentira puede adornarse, perfumarse, ponerse traje y arrodillarse frente a todos. Pero la verdad, incluso cuando llega en voz baja y con ropa gastada, termina siendo la única que abre la puerta correcta. Y si esta historia le hizo pensar en usted o en alguien cercano, cuéntenoslo en los comentarios. Díganos si alguna vez una intuición lo salvó de tomar el camino equivocado. Si este relato le dejó algo, acompáñenos con su me gusta y suscríbase para más historias. Y cuando aparezcan los videos recomendados en pantalla, quédese con nosotros en la siguiente historia, porque a veces una sola decisión cambia una vida entera.